Hola, bienvenidos y bienvenidas, profesores y profesoras de educación para adultos. Vamos a hacer una sesión específica sobre prácticas docentes para la inclusión educativa en educación para adultos, hablando un poco de lo que ya habíamos mencionado en una sesión anterior, que es una investigación que se desarrolló a lo largo del mundo los últimos 10 años para identificar las 15 prácticas más recomendadas para el desarrollo de la inclusión en aulas tanto de infantil como de educación para adultos. Las prácticas educativas consisten en acciones que se dan dentro del aula y que son moderadas por distintos actores, como lo pueden ser el estudiantado, el profesorado u otras personas que pertenezcan a una comunidad educativa. Esto quiero dejarlo en claro. Y las prácticas, la mayoría de las veces se suelen confundir con metodologías o estrategias pedagógicas, pero son algo más profundo. Detrás de ellas también hay ideales y formas de educar. Vamos con las prácticas. La primera práctica más recomendada, la práctica más recomendada, están en orden de importancia estas prácticas, es el fomentar la participación de familias y otros integrantes para el aprendizaje del alumnado, dentro del aula o fuera del aula, dentro de la comunidad educativa. Es integrar a otros dentro de nuestra aula, no los que participamos normalmente. En el caso de educación para adultos, un ejemplo puede ser el involucrar a las familias del alumnado. La mayoría de nuestros estudiantes son personas adultas, entonces pueden tener niños, pueden tener sus parejas, pueden tener una relación con otro estudiante, y la idea es participar con esta gente dentro de esta aula o al menos considerarla dentro de los proyectos que desarrollemos al momento del aprendizaje. También se puede trabajar con otro tipo de comunidades, como lo puede ser comunidades de museos cercanos a nuestro instituto, como lo puede ser trabajar con la organización de deportes de nuestra localidad, de nuestro pueblo, etc. Es el trabajo con otros dentro de nuestra aula, no solamente las personas que componemos el aula inicialmente. La segunda práctica más desarrollada es la promoción de agrupamientos heterogéneos para el aprendizaje del alumnado. ¿Qué son los agrupamientos heterogéneos? Es que cada vez que hagamos grupos, lo hagamos con la mayor diversidad posible. Normalmente puede ser más fácil que agrupemos grupos por características comunes. Por ejemplo, si tenemos estudiantado que está alfabetizado y que no está alfabetizado, mejor podríamos pensar que agrupemos en los no alfabetizados para orientarnos a la lectoescritura, al desarrollo de la lectoescritura, y a los alfabetizados para, por ejemplo, fortalecer el discurso argumentativo, hablando de lengua, dando un ejemplo de lengua. Sin embargo, el trabajo en grupos homogéneos produce que el estudiantado se clasifique en etiquetas, que fue lo que vimos en la primera sesión. La idea de trabajar en equipo es que las personas que saben más puedan ser agentes activos para el aprendizaje de las personas que saben menos dentro del aula. Por eso los agrupamientos heterogéneos son efectivos y han sido defendidos por la UNESCO durante los últimos años. La tercera práctica más recomendada es la utilización de métodos de aprendizaje colaborativo. Los métodos de aprendizaje colaborativo son bastantes, sin embargo recomendamos específicamente 3. La tutoría entre iguales, en donde un estudiante, agrupamos en dúos a nuestros estudiantes, y un estudiante que conoce más, ha desarrollado mejor un tema o que tiene más facilidad con un tema, está con otro que se le dificulta más, y trabajan en parejas juntos, uno enseñándole a otro. También existe el trabajo de investigación, que es un tipo de proyecto dentro del aula en donde grupos heterogéneos buscan la respuesta científica a una pregunta o un problema de investigación. Y la enseñanza recíproca, que esta vez es el trabajo en grupo para un aprendizaje. Tenemos un grupo heterogéneo que trabaja en aprendizaje a un tema en concreto. La práctica que sigue es la de promover un clima de convivencia que se base en el respeto, apoyo y ayuda mutua en el aula. Muchas veces cuando estamos con nuestros estudiantes que son mayores, que muchas veces no van mucho a nuestra clase, hay un clima en donde generamos un poco de reticencias. La idea es confiar en nuestro alumnado y darle la confianza para que se puedan apoyar dentro del aula, dentro de sus problemáticas personales. En educación para adultos tenemos problemáticas personales que son identificables, como lo puede ser el haber sufrido violencia, el haber tenido que trabajar en algún momento y dejar el estudio, o directamente la no obligatoriedad de ir a la escuela.
el deseo de hacer otras cosas en la vida y no seguir con la educación obligatoria. Sin embargo, estas problemáticas, cuando se da un clima, se da la confianza al estudiantado de crear, por ejemplo, las normas y leyes del grupo, de hacer trabajo colaborativo dentro de las aulas más que individualizado, puede ser una respuesta a esta práctica educativa. Y esta práctica educativa se relaciona mucho con la que le sigue en esta lista de 15 prácticas más repetidas, y es el ejercer el rol docente. Yo como maestra, yo como profesora, ejercer mi rol desde un trato respetuoso, afectivo y de confianza. A veces es difícil tener una actitud afectiva con estudiantado mayor. Sin embargo, el acceso a la confianza, el dar las oportunidades de poder hablar de todos los temas dentro de nuestra aula, el poder desarrollar los conflictos de forma directa, de forma respetuosa y armoniosa dentro del aula, puede favorecer el desarrollo de relaciones afectivas entre nuestros estudiantes. Hablo de afecto, de querernos como compañeros y compañeras de curso. No hablo de afecto en temas relacionados con el desarrollo de una orientación romántica, sino que tengamos un grupo en donde nos sintamos bien y podamos hablar de lo que queramos. La práctica que sigue es una práctica que a veces cuesta mucho, pero que de acuerdo a la literatura es bastante recomendable, y es tener distintas alternativas de comunicación con los integrantes de la comunidad educativa y nuestros estudiantes en específico. Sé que esto puede generar algún tipo de reticencias, pero el otorgar el acceso al correo electrónico, el acceso al WhatsApp, a la mensajería y al teléfono puede producir un ambiente más inclusivo dentro del aula. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de comunicación y las personas prefieren distintas formas de comunicación, y esto es un aprendizaje que nos da la vida. Muchas veces sí tenemos que enseñar a nuestro estudiantado a utilizar solo correo electrónico, porque así es el mundo laboral normalmente. Sin embargo, muchas veces esto puede ser difícil porque no son muy cercanos al uso del correo electrónico. En este caso, en educación para adultos, el crear grupos de WhatsApp puede ser favorable para el desarrollo de los aprendizajes, más que el aprendizaje, también la confianza y el afecto dentro del aula, que son los dos puntos que hablamos anteriormente. El punto que sigue se llama planificar, revisar y enseñar en colaboración con otros miembros de mi comunidad educativa. Tal cual como estamos ahora en esta formación, nosotras estamos juntas, reunidas para aprender un tema porque queremos mejorar en nuestra aula, queremos hacer una radio escolar inclusiva, queremos trabajar temas, pero sin embargo, cuando tenemos un proyecto grande necesitamos a muchas personas para poder desarrollarlo. Y si lo desarrollamos en solitario, nos podemos llevar todas las cargas que ello consiga. Por ejemplo, una carga puede ser: estoy haciendo un proyecto de inclusión en mi grupo, sin embargo, por ejemplo, tengo una persona con discapacidad dentro de mi aula, no sé trabajar esa discapacidad, obviamente, porque no todos estamos preparados para abordar una discapacidad dentro del aula. Puedo ir en búsqueda de otras redes docentes que trabajen con esta discapacidad en específico dentro del aula para buscar respuestas. No hablo solamente de miembros de la comunidad educativa, se pueden buscar redes de profesorado. Nosotros en educación secundaria, específicamente hablo de nosotros como profesores de secundaria, normalmente no vamos a redes de profesorado, no asistimos a redes de profesorado como así lo hacen profesores de infantil y primaria. Acercarse a cooperativas, acercarse a los CEFIES puede ser una buena alternativa para formar redes docentes. Otro de los puntos importantes dentro de las prácticas educativas inclusivas es motivar al alumnado a expresar sus propios conocimientos y experiencias. Sé que esto es difícil porque trabajamos por temas en educación para adultos, pero el conocer las experiencias de nuestros estudiantes respecto a un tema en específico puede ser fundamental para el desarrollo de conocimientos dentro del aula. ¿Cómo podemos hacerlo? Antes de empezar un tema podemos preguntar, podemos hacer preguntas abiertas o algunas rutinas de pensamiento para reconocer qué saben nuestros estudiantes antes de desarrollar la unidad temática. Otra de las prácticas que se recomiendan desarrollar en el aula inclusiva es la oportunidad que pueda dar el profesorado para que el alumnado exprese sus propios conocimientos y experiencias. ¿Cómo podemos hacer esto en educación para adultos? Antes de presentar los temas, hacer preguntas que guíen y que nos lleven y nos orienten a experiencias sobre el tema tratado.
¿Alguna vez hemos vivido una situación X dentro de nuestra casa? ¿O alguna vez hemos salido y hemos visto la lluvia caer de tal manera? ¿O alguna vez hemos leído una publicación en Facebook o Instagram o TikTok que posee alguna falta ortográfica? Cuando el estudiantado cuenta sus experiencias, se predispone al aprendizaje porque sabe que al menos va a hablar de algo que ha vivido anteriormente. Buscar estas situaciones depende mucho de la situación de aprendizaje y depende mucho de nuestro estudiante, pero nosotros como profesores podemos utilizar ese aprendizaje que tenemos y que nos ha dado la experiencia para poder reconocer en qué momento es necesario hacer este tipo de preguntas.